Fíjese usted que se reunieron en Palacio Nacional, eso es lo que se tiene información. ¿Quiénes se reunieron en Palacio Nacional? Bueno, pues se reunió en Palacio Nacional ni más ni menos que, a ver, ahí está. Se reunieron en Palacio Nacional el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, señoras y señores, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ministro presidente de la Suprema Corte, tuvo una reunión, un encuentro allá en Palacio Nacional con el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. Los temas a tratar no se han dado a conocer, pero no es nada del otro mundo que no se pueda definir. ¿Por qué? ¿Se acuerda de todo ese ruido con el Poder Judicial que el artículo 13, caray, si alguien puede reformar las leyes, esos son precisamente los senadores de la República, los diputados? No hay nada de extraño en ello, pero llamó la atención que en plena efervescencia política, pues se presentara en Palacio Nacional. ¿Por qué no? Si el señor Arturo Saldívar Lelo de la Rea no tiene nada que ocultar. Digo, yo estoy el tiempo que me definieron, los otros 2 años quedan a consideración de los ministros. Pues el tema está ahí, dentro de lo que hoy mismo se ha mencionado. Se habló por parte del presidente, se dijo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento que podría ser el Poder Judicial de la Federación el que absorba al INE. Ojo, porque ya se puede estar ventilando de qué manera o de qué forma podrían incluir a lo que es hoy el INE al Poder Judicial de la Federación. Aparte, la reforma al Poder Judicial va a generar lo que ya sabemos. Es que es inconstitucional, es que eso no está bien, presidente. Se está apoderando el presidente se está apoderando en estos momentos de lo que es los poderes del Estado. No se está apoderando, está evitando que caigan en tanta corrupción e impunidad. Vea el caso relacionado con el mismo Lozoya, vea los casos donde los jueces otorgan amparos y hasta se burlan, los de la derecha. Me amparé contra los datos biométricos, es la huella digital de los teléfonos celulares. Pues esa cumbre se realizó hoy allá en Palacio Nacional, y claro, salen a decir que estuvo Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que se reunió con el presidente. Ahí lo tiene usted en pantalla. A ver, vámonos. Ahí está. Acude Arturo Saldívar a Palacio Nacional. ¿Se reúne con Julio Scherer? Sí. Fuentes de la Presidencia de la República confirmaron que el ministro presidente de la Suprema Corte y presidente del Consejo de la Judicatura Federal tuvo un encuentro privado con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. ¿Qué temas pudieron haber tocado? Bueno, pues el encuentro privado, nadie ha dado una declaración al respecto. Sin embargo, no es muy difícil avisorar qué fue lo que pudieron haber tratado, en este caso, el mismo Julio Scherer Ibarra y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de los temas que pudieron estar en el centro de lo que es la reunión sería la situación donde el poder, bueno, pues porque también aquí está, dijeron que se iba a reunir con el presidente AMLO, igual y se reúne con el presidente de la República, esto no tiene nada de malo, lo quieren hacer pasar como algo que es ilícito, pero no tiene nada de malo, son los titulares de 2 poderes. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visita Palacio Nacional en medio de la polémica por su mandato. La polémica la han generado los medios. En más de una ocasión, el presidente López Obrador ha expresado su aprobación, por supuesto, por la administración de Saldívar al frente de la Suprema Corte, pero recientemente enfatizó su discurso en pro del abogado ahora que se discute la ampliación de su mandato. Le van a estar dando por ahí. Y hoy estuvo en Palacio Nacional. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, acudió esta mañana a una reunión en Palacio Nacional. Periodistas que se encontraban en las afueras de la residencia presidencial lo captaron saliendo alrededor de las 10:20 horas de esta mañana por el acceso de la calle Corregidora, por la salida donde está el estacionamiento de Palacio Nacional. El ministro no ofreció ninguna declaración del por qué se encontraba en Palacio Nacional. Lo que se desconoce es si se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador o con el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. Sin embargo, la visita de Saldívar a la presidencia surge en medio de 3 principales asuntos
que han generado polémica. El primero de ellos es la ampliación de su mandato frente a la Suprema Corte, sobre todo porque López Obrador ha referido que le apoya y sin la participación de Lelo de la Rea, probablemente la reforma al Poder Judicial quedaría trunca. Otro caso es el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien ha sido acusado de presuntos delitos de corrupción. Apenas el pasado 3 de mayo, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que le será la Suprema Corte quien deberá resolver el asunto García Cabeza de Vaca. La presencia del ministro nacional de la Suprema Corte de Palacio Nacional también surge a unas semanas de que el tabasqueño propusiera una reforma para que el INE forme parte del Poder Judicial. Perfecto. Estos son los tres temas centrales en los que está involucrado el ministro presidente como el titular del Consejo de la Judicatura Nacional, el Consejo de la Judicatura Federal. El otro es el tema Cabeza de Vaca y el tercero sería la situación del INE. Muy bien, a considerar estos tres aspectos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral, mire, no para. El Tribunal Electoral emite exhorto a AMLO para pegarse a parámetros de propaganda gubernamental. Y es que el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial. Y no es que el presidente los quiera parar o les quiera poner un alto. Solamente se trata de cuestiones que tiene que ver tanto el titular del Poder Ejecutivo, en este caso, el presidente de la República, como el ministro presidente. ¿Por qué no puede estar el ministro presidente en Palacio Nacional? ¿Cuál es el problema? Un tema. Si es la ampliación de su mandato, esto lo definen los integrantes de la Suprema Corte en su momento. Segundo, si es el tema Cabeza de Vaca, pues igual nada más se va a pedir imparcialidad. ¿Cuál otra cosa puede haber? Ya ve cuánto se ha dicho de Cabeza de Vaca, que eso no puede ser, porque en la Suprema Corte, si los poderes del estado de Tamaulipas, tiene que ser la Suprema Corte como última instancia. Y aparte, tampoco pueden atacar la resolución de otro poder autónomo, que es el Poder Legislativo. Eso es lo que los chayoteros no van a decir nunca. Así sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No pueden atacar, es decir, es inatacable la resolución de la Cámara de Diputados. Por eso hicieron tanto ruido y tanto escándalo. El caso de Francisco García Cabeza de Vaca, que dicen que está en Texas, que yo no lo creo, porque la última información que surgió no era ni siquiera Nueva York, sino Panamá, incluso en el Caribe, podría estar en alguna isla perdida. Pues si no es responsable, ¿por qué corre? Y el tercer tema, digo, porque eso lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es cierto, es el último recurso, pero no han dicho que la resolución en este caso del Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados es inatacable, es decir, no lo puede parar ni el Poder Judicial. Está entre sus facultades conocer el tema, pero no ir en contra de la resolución del tema. O sea, esos son de lo que no habla la prensa conservadora, la que siempre está duro, porque eso es lo único que tienen a los medios de comunicación. Si ellos manejan la opinión pública, está en sus manos. Si no manejan la opinión pública, pues nosotros estaremos más despiertos, más atentos. Entonces, sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a decidir el tema García Cabeza de Vaca, pero no puede ir en contra del desafuero, eso está definido. Por eso Monreal en su momento dijo, ya nombren allá en Tamaulipas a un gobernador interino. Cabeza de Vaca no regresa como gobernador. Ya están tratando de tramar algo para que sea un panista, o sea, un priista, bueno, de los de ellos mismos, pero no pueden ir más allá. Cabeza de Vaca simplemente ya no es gobernador desde el desafuero, anda huyendo, lo defiende el PRI, lo defiende el PAN. Entonces la presencia del ministro no es para darle instrucciones, es para tocar temas sensibles. Ahora, ¿cómo quedaría una reforma? Porque ya está cantada, ya está, bueno, no aprobada, ya está en marcha. Una reforma político-electoral que le permita al Poder Judicial de la Federación absorber al INE. Ese es un tema por demás importante. ¿Cuántos consejeros necesita el INE? ¿Cuánto recurso necesita el INE? ¿Quién sería el responsable de vigilar que no se roben el dinero en el INE? ¿Cuánto dinero se les puede dar a los partidos políticos por prerrogativas? Y se van a acabar grandes negocios. Por eso la importancia de esta cumbre entre Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República, y el ministro presidente. Temas centrales.
Lo de su ampliación de mandato es un asunto que resuelve la Corte. Se queda o no se queda, la reforma está cantada, está aprobada incluso. Ahora bien, ¿qué es un recurso de inconstitucionalidad? Se da el mismo caso. Es el poder legislativo el que puede realizar estas reformas. Y le toca a la Suprema Corte revisar si es constitucional o no. Entonces, el tema ahí está. El tema cabeza de vaca está definido, solo es cuestión de tiempo. Conozca la Suprema Corte de Justicia respecto al desafuero y tan. Le da la razón a la Cámara de Diputados y entonces ordena. Nómbrese a un gobernador interino. Así están las cosas con cabeza de vaca. No, para que no nos den a tolito con el dedo. No va a volver como gobernador, no. Va a regresar, sí, pero lo que se robó. Va a enfrentar la justicia, lo quiera o no lo quiera. Bajo ese criterio, entonces, le explico a usted, para que no estemos desinformados. El otro tema que es vital, es el INE. ¿Cuál va a ser el camino? Quizás surja el Instituto Electoral del Pueblo. El Instituto Electoral se puede cambiar de nombre con toda facilidad. Si va a estar a las órdenes del Poder Judicial o si va a ser parte del Poder Judicial, porque esa es la propuesta y eso es lo que se maneja. Entonces van a ver cuántos consejeros necesita el INE para operar. Y ahí ya no entra ni Lencho, ni Ciro, ni Favela, ni la otra que todo apoya, ni siquiera quizás Claudia Humphrey. Van a salir muchos, es una reorganización. Por supuesto que el ministro presidente tendrá que conocer de qué tamaño es la iniciativa, cómo sería lo mejor, qué puede aportar el ministro presidente de la Suprema Corte y cuál es la intención del gobierno federal. Para cuando se lleve a cabo la reforma, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que va a enviar la reforma conozcan en qué términos quedaría. ¿Qué tal unos, no sé, yo me atrevo a decir, unos 5 consejeros, 7 pues póngale. Pues ¿cuántos son ahorita? 11. Se me hacen muchos. Y se recorta el gasto, se recorta. ¿Cuánto necesitan para operar? ¿Cuánto necesitan para funcionar? ¿Cuántos recursos hay que quitarle a los partidos porque están convertidos en negocios multimillonarios? Tantos. Incluso ahí cabe otra reforma que está pendiente. Ya quitar tanto plurinominal, hombre, son los premios de consolación para los partidos chiquillos, morralla, que no sirven para nada. Y eso también tendrá que entrar tarde que temprano a esta situación. Sí, señoras y señores, hubo cumbre en Palacio Nacional. El ministro Saldívar se reunió con Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la presidencia. Temas tratados, se los acabo de delinear, pero creo que uno de los que más puede estar en el centro del debate ahorita es el caso Cabeza de Vaca. Va a que le den entrada nada más a la inconstitucionalidad que tanto pretende el PRIAN, pero que finalmente van a tener que nombrar en Tamaulipas un gobernador interino. Y el asunto del INE, eso sí es más complejo, porque hay que ver cómo se cancela al INE, cómo se reforma, cómo se reestructura y en qué queda. Eso sí le aseguro, muchos ya no van a estar. Felicidades, Lorenzo Córdoba. Fue tu última reunión, tu última elección esta. Por eso es tan importante cuidarle las manos. Hasta ahí tiene usted el caso relacionado con la cumbre que tuvo Julio Scherer Ibarra, extraordinario personaje que es cercanísimo al presidente. Hay que decirlo, fue muy amigo de su papá, don Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, hoy en el descrédito por parte de María Scherer Ibarra, que está ligada a Latinos, pero esa es otra historia. Pues a ver cómo se viene. Está interesante todo lo que se viene, ¿eh?